Pues empezamos las primeras de las comunicaciones. Ahora mismo en el piso 2, como decía Jorge Sebastián, en la sala AB están haciéndose otras comunicaciones que también tienen que ver con este tema, bueno, muy interesantes: límites culturales al derecho a la vida familiar, turismo sostenible, la escucha, la cultura, derecho a una cultura accesible. Lo digo por si alguno está interesado y no os acordáis de que se duplican. Bueno, empezamos. Vamos a tener ahora mismo a Ana Strineca Bande, Roberto Cruz Palmera, que es el que nos falta por subir, a Patricia Plana de Juan, Marta Cantín Larumbe y Lucas Romero Wenz. Entonces, bueno, si os parece, empezamos con, no os importa el orden, os voy diciendo, ¿de acuerdo? Pues empezamos con el tema el reconocimiento del otro como presupuesto de la dignidad humana, con Ana Strineca. Tenéis que apretar para... Sí. Bueno, yo me llamo Ana y voy a darle vueltas y vueltas a las nociones de persona y dignidad humana, una de las claves, pienso, del entendimiento del fenómeno cultural. Como no tengo mucho tiempo, voy a lanzarme de lleno en el tema. Bueno, a pesar del inseparable vínculo existente entre la cultura y la dignidad humana, ambas interactúan de una forma tremendamente compleja. Así, y no restando credibilidad a la permanencia de puntos de fricción de la integración de las diferentes cosmovisiones culturales y teológicas acerca de lo que significa el ser humano, un concepto universalizable de dignidad, pienso que todas ellas se enfrentan a un fenómeno y a una crítica comunes, que es el proceso disolutorio posthumanista. Explicar en primer lugar brevemente en qué consiste este proceso. Los antecedentes del mismo habría que buscarlos en el pensamiento de tres filósofos principalmente. Primero de ellos es Spinoza y su filosofía de la inmanencia. La naturaleza es vista para este autor como una sustancia única que cuenta con infinitos atributos, lo que trae consigo la consiguiente equiparación entre Dios, la naturaleza y el todo lo existente. En lo relativo a la individualidad personal, Spinoza estructura su pensamiento en términos de potencia, eliminando lo trascendente. El sujeto se convierte en juez de lo que aumenta o disminuye su conatus, que es su esencia identificada con su potencia de actuar, y la libertad y la fuerza aparecen equiparadas a la identificación de las pasiones dichosas que aumenten dicha potencia. El segundo de los antecedentes es, a mi juicio, Nietzsche. La realización de la vida requiere para este autor de una voluntad fuerte. El sujeto debe rebelarse contra la moral dominante y dejarse llevar por sus deseos y pasiones. Tras criticar y ridiculizar la ética tradicional que ha supuesto la reducción de la verdad al bien, defiende como el estadio último el que puede evolucionar el espíritu, aquel del niño, la primacía del juego, lo transitorio, arbitrario y casual. Finalmente, la tercera influencia que culmina en cierto modo este proceso de superación del humanismo está constituido por el postestructuralismo francés, con manifestaciones en el pensamiento de varios autores como Deleuze y ya en el presente Rossi Braidotti con su centrismo y Donna Haraway en la teoría cyborg. El postestructuralismo intentará consolidar un modelo de comprensión del sujeto no atomista y pluralista que entre en oposición con la noción convencional de identidad. Nos encontramos así de lleno con la progresiva asunción de una metafísica materialista en la que ya no se puedan discernir los límites entre lo orgánico, lo natural y lo artificial. Queda de este modo instaurada la multiplicidad como modelo de comprensión del sujeto, la continuidad ilimitada de la materia en un sistema de flujos en continuo devenir que da lugar a un sujeto entendido como cuerpo sin órganos y a la maquinización de la conciencia. El sujeto entendido como unidad permanente en el tiempo y en el espacio, la base constitutiva del humano, quedará aquí finalmente rechazada. Recapitulando, el rechazo a la trascendencia, la racionalidad y la existencia de valores universales están detrás de las corrientes posthumanistas que confrontan el humanismo y le piden una adaptación a los nuevos tiempos. Así, y bajo cimientos monistas, se quiere construir un nuevo hombre relacional que esté determinado por la multiplicidad, evolucione a que el medio ambiente a su alrededor y sea ontológicamente libre. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto para la noción de dignidad? Pues las tensiones de la misma en la actualidad reflejan un equilibrio entre dos visiones distintas de
entender al ser humano, las interpretaciones sustancialistas y funcionalistas en lo relativo al ser personal. Dentro de las teorías funcionalistas podemos encontrar a su vez una distinción. Aquellas corrientes que seguirían la corriente kantiana, la voluntad autolegisladora con vocación universalista, y aquellas que entenderían la libertad como una cualidad que permite al hombre dejarse guiar por su vocación instintiva. Esto permite entender la autonomía como, por una parte, el poder de los individuos de constituirse como seres morales, como seres capaces de determinar la acción moral correcta y perseguirla, y aquella donde la disposición de poder elegir es lo que le atribuye el calificativo de moralmente correcta a la actuación. Esto permite distinguir la lectura de la misma, entendida como el poder epistémico, para determinar lo que es moralmente correcto, y como poder metafísico, que le confiere el calificativo, repito, de moralmente correcto al resultado de la opción y a la acción en su conjunto, en consecuencia. Y esta distinción es relevante, ya que en el segundo caso existe una total falta de aceptación de una autoridad que atribuye la bondad o maldad a una decisión más allá del individuo que la toma, porque las decisiones son autovalidadas por el propio sujeto. Pues bien, en la autonomía entendida como poder metafísico, todo lo que conocemos acerca de lo humano puede ser cuestionado, y establecer establecer puntos en común resulta tremendamente complejo, ya que no se sabe dónde empieza lo uno y lo otro ajeno a uno mismo. La desidentificación valorativa y la relacionalidad absoluta impiden fijar límites, y sin límites pienso que no hay discusión posible. Heidegger, en su obra que es La filosofía, señala que desde hace tiempo se tiende a denominar la pregunta por lo que algo es como la pregunta por la esencia. Esta es una pregunta que él dice tiende a despertarse allí cuando se ha ensuciado, enturbiado aquello por cuya esencia se pregunta. Y esto es precisamente lo que creo sucede con la dignidad en la actualidad. La pregunta por la dignidad emerge porque se ensucia o enturbia aquello por lo que ésta se pregunta. Esto es el hombre. ¿Y cuál es el problema que hay de fondo aquí? Pues la integración de la síntesis naturaleza-cultura, uno de los grandes debates que acarrea el pensamiento filosófico desde siempre y en la actualidad. Las instancias críticas de la dignidad en la actualidad continúan cuestionando la posibilidad de integrar la idea de que el hombre sea algo por naturaleza y posea a su vez la libertad para llegar a serlo. La fricción entre lo dado y lo construido emerge aquí, se erige así como un problema sin solución de continuidad. Y en efecto, el hombre necesita alcanzar una síntesis entre autonomía interior y autonomía exterior, entre la dimensión de la intimidad y el todo que le rodea. Y es aquí que resulta interesante la concepción de persona que propone Xavier Zubiri. Zubiri habla de la distinción entre personalidad y personalidad. Para él, la primera dimensión de la persona es el ser en propiedad, entender a la persona como una realidad formalmente suya. De esta forma, afirma que los individuos son irreductibles e irreemplazables. Él habla del yo, tú, él como intrínseca y formalmente irreductibles. Y en efecto, no podemos conseguir nuestra realización plena ni tampoco actuar si no partimos de un ser en propiedad de orden constitutivo. Para Zubiri, el hombre como sistema es una unidad entendida, sin embargo, no como sustancia, sino como sustantividad. Lo que constituye, lo que él denomina la identidad sistemática de la sustantividad humana, es la identidad física y numérica del de. Nuestra psique es formal y constitutivamente psique de un organismo, que es a su vez formal y constitutivamente organismo de una psique. Y este D constituiría para Zubiri una unidad de tipo metafísico superior a la unidad de autopotencia, permitiendo entender al hombre como una realidad que se pertenece, como una mismidad que se pertenece a lo largo de la vida. Este sistema, este momento constitutivo, para Zubiri es un sistema, a su vez, clausurado, queda claro, pero inconcluso. Y la inconclusión para el autor no, no es únicamente un modo de adquirir una forma de realidad entre los distintos modos de realidad posibles, sino que es un modo de no encontrarse frente a la realidad en la intemperie. Como afirma el autor, la apertura trascendental es un carácter trascendental del de constitutivo en cuanto tal. Surge, sin embargo, pienso, a continuación la pregunta por la síntesis entre este momento constitutivo y la libertad. ¿Se es persona por el mero hecho de ejecutar o de tener la facultad de ejecutar actos intelectivos y volitivos? Pues como clarifica el autor, aquí existen dos opciones. Se puede cargar el acento tanto en el acto, yo soy libre para, como en el yo soy el que soy libre. Y para el autor, únicamente en esta segunda instancia se toca a la persona. Y esto es así porque ser persona es propiedad. Y ser propiedad significa que la persona, partiendo de esta propiedad, ejecuta los actos que le son propios. Esto quiere decir que me pertenezco constitutivamente, los actos que me son propios van a ser propios de mí operativamente. Recapitulando, la libertad entendida en el sentido posthumanista pienso que no es verdadera libertad. Esto es así porque no integra la dimensión del otro, la dimensión que permite relativizar el sí mismo y elegir el bien ajeno frente a lo instintivo y de inmediato. Además, la libertad debe partir de un momento constitutivo. El fenómeno del encuentro
solo es posible a partir de la renuncia a apoderarse del otro, lo cual exige entender a su vez que el otro se pertenece, como señala Zubiri, de un modo constitutivo. Alcanzar esto no será posible mientras se mantenga el emotivismo que impregna el discurso moral actual. Este, arrastrado por el fenómeno posthumanista, impide entender al hombre como un sujeto incurso en el tiempo con verdadera capacidad relacional de entendimiento del otro ajeno a él mismo y con vocación de permanencia. Ya por último, recupero aquí la argumentación del filósofo Alasdair MacIntyre. Es importante abandonar la presunción de que no puede existir una justificación racional válida de normas impersonales y objetivas. El resultado de esto resulta manifiestamente incompatible con la idea de dignidad, con la idea de tratar al otro como fin en sí mismo, siendo necesario para que éste se produzca ofrecer al otro lo que yo estimo son buenas razones de actuar de una forma más que de otra, pero dejándole evaluar dichas razones. Lo único que existe es mi voluntad y su tentativa de poner de un lado las actitudes, sentimientos, preferencias del otro. Y es aquí que recupera algunas exigencias de la cultura que se han ido perdiendo y que resultan imprescindibles. Es importante recordar que toda moral se halla incursa siempre de alguna forma en lo socialmente singular y local. Además, la virtud no se puede conocer ni poseer si no es dentro de una tradición que heredamos y en la que la discernimos de sus predecesoras. Frente a la posición nietzscheana, que observa el pasado más como ficción que realidad, es importante recordar que no todas las cosas son susceptibles por igual de ser superadas en el futuro, pudiendo ser algunos de los elementos de la teoría creencia actual de tal calidad que resulte difícil su abandono, a no ser que se descarte por completo la traducción. La cultura, como señala Byung-Chul Han, es una forma de cierre, pero es lo que denomina cierre incluyente. La cultura permite sostener la mismidad humana, la identidad estabilizante frente a lo efímero de las emociones, que, como señala Han, no hacen más que amplificar el eco del yo. El estudio del fenómeno cultural requiere el mantenimiento de la distancia originaria con el otro, que impide su cosificación como objeto, y esto es incompatible con el emotivismo, que en su totalización del presente hace desaparecer al otro ajeno a nosotros mismos. En conclusión, ya acabo, en el rechazo a la totalización del presente y en la inconsumibilidad del otro. Aquí, y no en la autonomía ilimitada, en la autonomía entendida como poder metafísico, es hacia donde debe dirigirse el entendimiento del vocablo dignidad. Mientras esto no se produzca, el emotivismo arrastrará sin justificación racional la brújula moral de Occidente, impidiéndonos tomar consideración, pienso, de todo lo que nos rodea y de la grandeza del ser humano. Muchas gracias. Te han sobrado un par de minutos, o sea que te lo agradezco mucho porque hemos empezado con retraso. No sé si los responsables de los subtítulos también lo agradecen, pero es broma, estaba muy bien, felicidades. Seguimos ahora con Patricia Plana de Juan. El título, Los derechos culturales como individuales y colectivos. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Yo primero quiero agradecer que se me haya permitido la oportunidad de hacer esta breve presentación, y en segundo lugar quiero advertir de que este tema parece algo simple, de lo que se puede pasar por encima quizás en otros derechos, la titularidad, quién es el titular, quién puede ejercerlo, de qué forma, quién puede reclamarlo, pero creo que cuando hablamos de los derechos culturales es una cuestión bastante compleja y que tiene muchas aristas, y de la que adelanto no voy a dar una solución o una respuesta firme porque no la he encontrado, pero quizás ustedes sí la vayan a encontrar, o quizás les invito simplemente a la reflexión, con lo cual yo quedo contenta y satisfecha de esta comunicación. Cuando hablamos de la titularidad de los derechos culturales, para mí encontramos dos textos que pueden servir un poco para atisbar cuáles son las posiciones que encontramos ante esta cuestión. Y la primera es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la segunda, la Declaración de Friburgo de 2007, que también trata los derechos culturales. Tienen bastante separación en el tiempo, bastante para los tiempos que corren y la inmediatez del tiempo, como ha señalado Ana, que es algo que caracteriza al tiempo actual. Y comenzando por la Declaración Universal, de Derechos Humanos, en el artículo 27 se enuncia: toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Toda persona. Se enuncia en principio como de una forma bastante sencilla, amplia y pues universal en la titularidad. Pero se hace referencia a la persona. Per se, nos invita a pensar que la titularidad, por tanto, es individual.
que cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, pues tenemos ese derecho, tenemos o semos en ese derecho. Sin embargo, la Declaración de Friburgo toma, que es de 2007, toma otra dirección y cuando enuncia los derechos culturales, que los va enumerando, que son de los artículos 3 al 8, en todos ellos, salvo en uno, que es el artículo 4, que ya veremos por qué es esa particularidad, eh, las enuncia de la siguiente manera: toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho, y enuncia una serie de derechos, pero utiliza esa fórmula que ya es algo distintivo. Y lo que parecía meramente una palabra o una elección, resulta que sí que es significativo, porque la persona es individual o colectivamente la que tiene derecho. Por lo tanto, esa persona que nosotros habíamos encontrado mencionada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahora adquiere, yo me atrevería a afirmar que es algo más que simplemente una dimensión colectiva, sino que lo que hace la Declaración de Friburgo es establecer una titularidad también colectiva de derechos humanos, en este caso de derechos culturales. Entonces, los va a atribuir también a grupos. Imagínense, por ejemplo, que todos nosotros que nos encontramos en esta sala participamos de una misma cultura y somos una comunidad. Tendríamos el ejercicio y la titularidad de unos derechos, podríamos reclamarlos en ese sentido. Y retomo la única excepción que hace la Declaración de Friburgo, que es cuando enuncia el derecho a identificarse con una o varias comunidades culturales. Es la única vez que al enunciar un derecho de la participación en la vida cultural, por ejemplo, u otros derechos, no menciona una colectividad o un grupo como titular de esos derechos. O sea, no dice tiene derecho el individuo colectiva o individualmente considerado, sino que lo enuncia simplemente como toda persona, lo cual quiere decir que también aquí hay una barrera y una separación. Entonces, ante esta visión de estos dos modelos, de estos dos textos que aparentemente simplemente son dos palabras que añadidas pueden parecer insignificantes, yo creo que hay mucho más detrás y la doctrina pues también está de acuerdo en que son diferentes formas de percibir la titularidad de los derechos culturales en este caso. Entonces, ahora procederé a hacer brevemente un análisis y una síntesis de por qué hay unas diferencias entre unos derechos individuales y unos derechos colectivos y cuáles son las posiciones que podemos encontrar para abordar esta titularidad de los derechos culturales y a la vez qué retos propone cada una de estas posturas. Pues, comenzando por ver los matices que pueden tener los derechos individuales y los derechos colectivos, cuando hablamos de derechos individuales, por ejemplo, quizás nos vienen los más clásicos, que son los civiles y políticos, y pues, por ejemplo, el que estoy ejercitando yo en este momento, la libertad de expresión. Ponerme aquí delante del micro y yo expresar mis ideas de una forma libre, a no ser que ustedes ahora mismo pues quizás me saquen un machete, una pistola, entonces ya quizás la situación cambie, pero en principio estoy ejerciendo una libertad de la que yo soy titular. Dentro de los derechos individuales hay también ciertos matices porque encontramos derechos específicos de un grupo, por ejemplo, los derechos de los niños son atribuidos a esa etapa en la que un individuo siempre va a pasar o potencialmente siempre va a vivir, pero no se ejercen en todo momento porque es en esa etapa. Y luego encontramos unos que a mi parecer son los que aquí debemos prestar atención, que son los derechos de titularidad individual de ejercicio colectivo, que son unos derechos que entienden que el individuo per se es el titular, pero a la vez necesita en el ejercicio de otros que si no pierden la esencia. Y un ejemplo clásico de este es la huelga. El trabajador puede ponerse en huelga, pero necesita que para que ese ejercicio de verdad despliegue sus efectos en el ejercicio, sea también ejercitado por otros trabajadores, o el derecho de asociación. Si ahora yo propusiese establecer o constituir una asociación por los derechos culturales, por ejemplo, necesitaría de más personas para que realmente ese ejercicio se lleve a cabo. Entonces, estos yo creo que son algo más discutidos porque la cultura es algo que no se puede concebir en clave individual, es decir, uno actúa, uno es un individuo presente en una cultura
que participa en una cultura y tiene derecho a ello, pero por sí solo, si ahora uno de ustedes decide que se va a la Antártida y monta allí su república independiente de su casa, ¿realmente ustedes están formando una cultura propia individualmente uno? Pues es difícil de pensar. Entonces, estos derechos individuales de ejercicio colectivo son los que quizás presentan más barrera y son los que defienden las personas que entienden que los derechos culturales son este tipo de derechos individuales. Titularidad individual, pero el ejercicio colectivo, porque si no, se desnaturaliza el propio derecho. Y por otro lado encontramos los derechos colectivos, que lo que les distingue son dos cuestiones, que los titulares serán un grupo o una comunidad de sujetos. Imagínense de nuevo el ejemplo de que todos nosotros ahora somos una comunidad, pues colectivamente todos nosotros somos los titulares del derecho, pero además el contenido de este derecho, y esta es la segunda característica, es mucho más que la suma de cada uno de nuestros derechos. Es decir, si yo me pusiese a contar, bueno, sus derechos, sus derechos, sus derechos, sus derechos, la suma sería más que, o sea, el total, perdón, sería mucho más que la suma de los derechos que cada uno de nosotros tenemos a nivel cultural, porque se entiende que compartimos un bien, hay un bien común o colectivo del que todos participamos y que ese bien es mucho más que simplemente los intereses particulares de cada uno. Por eso, en cierta medida, tiene sentido también defender una titularidad colectiva de los derechos culturales, que de nuevo la cultura no es algo que sea simplemente individual, sino que tiene en parte esa colectividad, ese compartir. Como ha dicho Ana, también pues ese encuentro de personas es lo que permite el que haya una cultura, que podamos decir, bueno, es que esta es nuestra lengua, estas son nuestras recetas, este es el cine que aquí hacemos o que nos gusta, que nos inspira. Entonces, por esa parte también tiene sentido que consideremos una titularidad colectiva de los derechos. El problema es ahora abordar las posibilidades que se contemplan, y la que encontrábamos en la Declaración Humana, o sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos es la titularidad individual, pero yo entiendo que de ejercicio colectivo, porque si no se desnaturalizaría. Encontramos también la titularidad colectiva que he explicado, pero la Declaración de Friburgo va un paso más allá y parece que hace una titularidad mixta. Es decir, que tanto los individuos como los grupos o comunidades tendrían esos derechos culturales. Claro, aquí son muchas las preguntas que uno se puede hacer, y empezando por la más clásica: ¿qué pasa si esos dos derechos pues, están enfrentados? ¿Qué pasa si uno no está realmente de acuerdo con la cultura a la que pertenece, a su grupo o a su comunidad? ¿Qué puede suceder? O si nos metemos en un marco más amplio, quizás estamos en un grupo altamente complejo en el que dentro hay diferentes comunidades que tienen sus propias culturas y por lo tanto podrían entrar en colisión entre grupos, entre un individuo y un grupo, entre el grupo mayoritario y los minoritarios y demás. Entonces se plantean infinidad de problemas que, que que suponen muchos retos cuando hablamos de la titularidad, porque entonces tendríamos que ver si una comunidad o grupo tiene derecho que perviva su cultura, qué puede hacer el individuo, por ejemplo, que no comparte esa cultura, que reniega de ella, que puede pasar perfectamente, y cómo se puede defender eso. Pero yo quizás soy más partidaria de que sea esta titularidad mixta, que se conjugue la individual y la colectiva. No sé cómo, pero quizás me parece más razonable porque, por un lado, em, hacer un excesivo hincapié en la titularidad individual de estos derechos implica que el individuo quizás se crezca demasiado y pensemos que somos átomos cuando realmente somos todas gotas de un caldo común que vamos sazonando, a veces nos agriamos más, otras pues nos llenamos más de sabor, pero pertenecemos a la misma, estamos en la misma olla todos. Y quizás dar demasiado en hacer una titularidad exclusivamente individual
es reforzar ese relativismo o ese individualismo de cada uno va a la suya y poner el acento simplemente en la titularidad colectiva implica también pues, la exclusión de minorías, el relativismo cultural también, del que también pues, ha hablado un poco Ana con esta nueva posmodernidad y demás, y que quizás tampoco sea lo que pueda llevar al individuo a la vida plena o al florecimiento, porque tanto el atribuir una titularidad individual implica que el individuo, o sea, la persona per se, puede renegar incluso de su cultura, puede hacer frente a ella, puede reivindicar sus tradiciones y su manera de elegirlo, pero la colectiva también expresa ese conjunto de personas que se hacen más fuertes entre sí, aunque para mal, para bien y demás, pero es una dimensión humana que tiene que conjugarse. Entonces, el equilibrio entre las dos parece quizás una forma acertada de balancear los puntos fuertes y débiles de las dos partes. El llevarlo a cabo puede ser muy difícil, pero desde una perspectiva teórica quizás sea lo más razonable. Muchas gracias, Patricia. Pasamos ahora a Marta Cantín Larumbe y el tema que va a tratar es la denuncia de vulneraciones de derechos humanos en el cine, criadas y señoras. Muchísimas gracias por la presentación y también muchísimas gracias por la organización de este congreso y especialmente a la Fundación Mainel, también por todo su trabajo que desarrolla. La comunicación que hoy vengo a presentar, como bien has puesto, versa sobre la denuncia de derechos humanos en el cine y concretamente en la película de Criadas y Señoras. Los derechos humanos constituyen, ¿no?, una categoría que trascienden lo estrictamente jurídico, ¿no?, y que van impregnando en otras esferas de nuestra sociedad y en otras muchas realidades humanas. Por ello mismo son muchas las formas existentes para sensibilizar, concienciar o educar sobre su importancia. Y una de ellas puede ser el cine y la literatura. Tanto el cine y la literatura, puesto que esta película también está basada, ¿no?, en una novela, claro, es capaz de entrar a las entrañas más íntimas de la persona, ¿no?, y ser capaz de crear un clima de confianza donde nos podamos poner en los pies del otro. La literatura no da cuenta solamente de una historia personal, sino también de aquellos factores sociales, económicos y políticos de cada época. Así, esta película narra la historia de tres mujeres con vidas muy diferentes. Evelyn y Minnie, dos criadas negras que relatan su día a día como trabajadoras domésticas, y Eugenia, familiarmente llamada Skeeter, una joven recién graduada que al constatar las diferencias de trato existentes en su ciudad natal, Jackson, en Mississippi, decide escribir una novela con estas mujeres relatando las humillaciones, las vulneraciones que sufren. De este modo, el presente estudio permite exponer brevemente, a través de esta película, cómo la segregación racial existente en los albores de los años 70 en la ciudad de Jackson, Mississippi, constituye una clara violación de algunos de los derechos humanos más básicos. Bien, Estados Unidos, no pretendo hacer una historia ni un resumen de todo, ¿no?, su proceso de esclavitud, pero sí que como hay un artículo de Javier Maestro, ¿no?, que lo titula La historia de Estados Unidos, de la esclavitud a la institucionalización de la discriminación racial. Durante la Guerra de Secesión, y brevemente sí que haré una referencia para contextualizar la historia estadounidense, ¿no?, en la que finalmente se encuadra esta película. Tras esta guerra, el que fuese presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, promulgó la Proclamación de Emancipación de 1863, por la que se declaraba que todas las personas detenidas como esclavos son y eran a partir de ahora libres. No obstante, esta proclamación tenía una aplicación limitada, solo desplegó sus efectos en los estados que se habían separado de los Estados Unidos, por lo que la esclavitud seguía siendo legal en los estados fronterizos y concretamente en los secesionistas del sur.
Nos fue hasta 1865, con la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución, cuando oficialmente se abolió la esclavitud en todo el país. Por su parte, la 14ª enmienda confería ciudadanía plena a los ciudadanos afroamericanos, igualdad ante la ley y seguridad jurídica. En última instancia, la 15ª enmienda prohibía expresamente que un Estado de la Unión privase a sus ciudadanos del derecho a voto. No obstante, parecería claro que tras la proclamación de estas 3 enmiendas, la esclavitud y, por supuesto, el trato desigual a la población afroamericana desapareció. Pero en la realidad no fue así, puesto que mediante lo que se denominaron las leyes de Jim Crow, y que se consagraron también en muchísimas sentencias judiciales, como puede ser la sentencia Plessy, el caso Plessy versus Ferguson, esas leyes instauraron unas discriminaciones injustificadas basadas en la raza y llegaron a crear toda una cultura de la segregación. En 1875, el Congreso promulgó una ley de derechos civiles por la que se prohibía que persona alguna privase a los ciudadanos de cualquier raza o color ese trato igualitario. No obstante, esta ley sería declarada inconstitucional por la Corte Suprema, interpretando que la 14ª enmienda prohíbe la discriminación ejercida por los estados, pero no por las personas individualmente consideradas. Como expresa Javier Maestro, sería erróneo pensar, por tanto, que la abolición de la esclavitud puede ser entendida, a su vez, como un paso a la plena ciudadanía de los derechos de los afroamericanos. Y así esta película lo pone de manifiesto. También fueron múltiples las manifestaciones y los textos legislativos promulgados en el seno de las Naciones Unidas, como puede ser el Convenio para la Eliminación de la Discriminación Racial, como 4 declaraciones de la UNESCO que, debido también a teorías sobre la superioridad de unas razas sobre las otras, promulgó 4 declaraciones condenando todas estas teorías. Bien, a lo largo de esta novela y también en la película encontramos múltiples escenas cotidianas que ponen de manifiesto y denuncian estas prácticas que, por cotidianas que se tratasen, suponían una vulneración sistemática de los derechos humanos, y concretamente en la ciudad de Jackson, ubicada en el estado sureño de Mississippi. La principal de ellas es la segregación racial, es decir, el trato diferenciado que se les dispensaba. Y la película incide incluso simpáticamente en la denuncia del uso de los baños públicos por distinguidos, el uso de los baños públicos. De hecho, una de las iniciativas que se proponen en la película es la promulgación de una ley para la higiene doméstica, y que decía que en todo hogar blanco hubiese un cuarto de baño para el servicio. Otro de las denuncias que se hace es en el transporte público, la existencia de asientos reservados, para la población, incluso la existencia de itinerarios diferentes. Y lo que Criadas pone de manifiesto, su crítica no se agota solamente en la vulneración de determinadas vulneraciones de derechos humanos, sino que también, en cierto sentido, ensalza la desobediencia de las leyes como un mecanismo para la reforma, por tratarse injustas. Así, la novela menciona y elogia la actuación tanto de Rosa Parks y su consiguiente boicot en los autobuses, como Martin Luther King. Otros de los ámbitos de la vida pública que sufría esta cultura de la segregación era en el ámbito de la educación. Y de hecho, brevemente voy a señalar un pasaje de la película,
porque hay cierta manera, ¿no?, que como destaca la asunción de esta inferioridad. Y así una señora le pregunta a Evelyn, una de las criadas, ¿verdad que no te gustaría ir a una escuela llena de blancos? A lo que ella contesta, no, señorita, a una escuela llena de blancos no, pero a una donde hubiese blancos y gente de color no me importaría. Bien, a pesar, ¿no?, ya he mencionado antes, por ejemplo, la sentencia del caso de Plessy Ferguson, ¿no?, que se condenó a un hombre, ¿no?, por ocupar un asiento reservado a personas negras. En la sentencia del caso Brown por Board Education del 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos al final estableció que esta segregación en la educación era totalmente injusta y la declaró inconstitucional por tratar de que no favorecía evidentemente a la educación y suponía una clara vulneración de los derechos humanos. Asimismo, a lo largo de la película también se hace una denuncia a la prohibición de los matrimonios interraciales, pues hasta la decisión también de la Corte Suprema en el caso Loving contra Virginia en 1967, los matrimonios entre personas de diferente raza eran declarados constitucionales. Por último, me gustaría hacer una breve referencia a la discriminación múltiple, porque a esta discriminación racial que hemos hecho referencia ¿no?, que sufrían estas mujeres, se conjugan con otras muchas discriminaciones, ya sea socioeconómica o por razón de sexo. Discriminación social, puesto que ya por el hecho de tratarse de criadas, ¿no?, el trato recibido era inferiormente que el que recibirían si su profesión fuese otra. Y discriminación por sexo, en cuanto eran mujeres que trabajaban como criadas y por ende eran ellas las que sufrían estas discriminaciones. Me gustaría terminar diciendo que la defensa de los derechos humanos es una tarea que nos concierne a todos. Y una forma de defender es denunciar, pues todo aquello que no se cuenta cae en el olvido. Para ello, en la literatura, como el cine, es una eficacísima manera de denunciar y encontramos muchos ejemplos, ya sea en novelas como Matar a un ruiseñor de Harper Lee o Tres Guineas de Virginia Woolf, como otros tantos ejemplos de canciones. Todos ellos sirven como mecanismo de denuncia ante la vulneración, de concienciación sobre su importancia y de defensa frente a las amenazas de los triunfos frente a la mayoría, que constituyen los derechos humanos. Muchas gracias.